De hecho, saludo a todos los que nos están viendo en directo. Y pasamos directamente al primer ponente. Las ciudades están cambiando, se están transformando sustancialmente. ¿Cómo tienen que ser los gobiernos para dirigir, gobernar, gestionar a esas ciudades? Para hablar de esto, Eduardo Remírez. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí? No le gusta. No le gusta. Ahora. Oh, me he saltado dos. Bueno, empezamos. El libro es corto, pero si los que gobiernan le obedecen y los que obedecen se gobiernan por él, ni a aquellos se la carga, ni a estos cuidado. Con estas palabras regaló Francisco de Quevedo a su amigo Jerónimo Antonio de Medinilla y Porres y le animaba para que realizase la primera traducción al castellano de la famosa obra de Sir Thomas More, La ínsula de Utopía, el gobierno de la ínsula de Utopía. Ya en estas palabras subyace un cierto aroma de inalcanzable. El propio Sir Thomas More finaliza su obra con esta frase, confesando que ya le gustaría a él ver muchas de las cosas que ha escrito en el libro de Utopía materializadas en sus ciudades. Sir Thomas escribió evidentemente el libro con idea de reprender el gobierno que él estaba sufriendo en aquel entonces, que era el de Enrique VIII, y lo hizo de la única manera que por aquel entonces él podía hacerlo, que era escribir una novela. No fue el primero en hacerlo, y desde luego no sería el último, pero sí el que más escuela ha creado. El propio término de utopía tiene dos acepciones. Algunos piensan que viene del eutopos, lugar bueno o buen lugar, y otros piensan que viene de eutopos. No existe ese lugar. De hecho, siempre ha tenido la connotación de inalcanzable. Pero últimamente estamos asistiendo a una explosión de un concepto nuevo que está asaltando pues todas las redes sociales y todos los, digamos, foros tecnológicos, y ese concepto puede hacernos llegar a sospechar que quizás no exista un lugar para utopía, pero sí que exista un momento para utopía, y ese momento puede estar a punto de llegar. Estamos asistiendo a las Smart City. El concepto Smart City, o ciudad inteligente, es un concepto nuevo que involucra una serie de tecnologías y una serie de metodologías y una serie de filosofías que hasta ahora no habían puesto nunca en común. Los alcaldes de algunas de las principales ciudades de Estados Unidos se reunieron este pasado mes de enero, para debatir cuál sería, de alguna manera, el concepto definitivo que definiese cuál era una ciudad inteligente. No llegaron a una conclusión final, pero por lo menos encontraron, si no que era necesario y suficiente, sí por lo menos que era necesario. Entendieron que era necesario que una ciudad inteligente tuviera conectividad a tiempo real entre los ciudadanos y las propias infraestructuras físicas e institucionales de la ciudad. Llegaron a una conclusión necesaria. Pero esta conclusión define única y exclusivamente lo que podemos llamar una ciudad conectada. Conecta ciudadanos, instituciones y activos físicos de la propia ciudad e infraestructuras, todos a tiempo real. ¿Qué haría falta para que pudiéramos llegar finalmente al concepto de ciudad inteligente? Bueno, pues la ciudad conectada, en su acepción inglesa, ubiquitous city, debería de poder sumársele otro concepto no menos importante y bastante más inalcanzable, que es el smart citizen, el ciudadano inteligente. Las ciudades inteligentes no son complicadas de conseguir, o por lo menos su parte de ciudad conectada. La ciudad conectada lo único que hace falta es dinero y tecnología, y de eso tenemos todos. El problema es los ciudadanos inteligentes. ¿Cómo definimos un ciudadano inteligente que va a vivir en ese tipo de ciudad conectada? Pues debería ser un ciudadano que no solamente supiese utilizar la tecnología, sino que la entendiese y fuese capaz de utilizarla en su propio provecho y en el provecho de los demás de una forma racional y consciente. Cuando sumásemos una ciudad conectada con un ciudadano inteligente, llegaríamos al concepto final de ciudad inteligente. Claro, en esta ciudad, pues todo sería muy parecido a como lo planteaba Tomás Moro. La movilidad sería fantástica, no habría atascos, los ciudadanos serían gente feliz, tendríamos una energía sostenible, la economía sería boyante, el entorno estaría perfectamente garantizado y respetado, la calidad de vida
sería extraordinaria. ¿Y el gobierno? ¿Cómo se gobierna una ciudad de este tipo, donde todo es prácticamente utopía? Vamos a entrar un poco a analizarlo. Porque claro, yo, desde mi perspectiva de ingeniero, tiendo probablemente, como un defecto, a analizar todo bajo ese prisma. Y entonces, un sistema de gobierno, para mí, por lo menos en lo que son las ciudades clásicas actuales, pues no difiere mucho de un sistema de gobierno de cualquier otra cosa. Por ejemplo, de vuestra tostadora o de una calefacción. Supongamos que tenemos ahí un sistema, a ver si soy capaz de darle al botón, el sistema bajo control. Supongamos que es vuestra sala de estar y vosotros tenéis una estrategia. Vuestra estrategia es que queréis estar confortables en vuestra sala de estar, con lo cual generáis una serie de objetivos muy concretos. Quiero 23 grados. Esos objetivos, mediante un comparador que mide un termómetro de la sala de estar, decides si enciende la calefacción o no la enciende. Y a partir de ahí, encendiendo la calefacción y volviendo a medir la temperatura de la sala, llegamos a tener el sistema completamente bajo control. En el gobierno actual probablemente se hace lo mismo, pero de una forma mucho más macroscópica. Hay unos estrategas que toda su estrategia la materializan en una serie de objetivos muy concretos, obtienen un feedback de la propia ciudad o de la propia sociedad y realizan actuaciones para intentar que ese feedback optimice una variable que puede ser pues, el bienestar de los ciudadanos o la felicidad de todos. ¿Vale? Vamos a ver en un gráfico de lo que sería un sistema de control totalmente electrónico lo que podría ser una consigna que diera un gobierno y la respuesta que tendría el sistema. Si estuviéramos en el caso de una calefacción, pues nosotros pondríamos la temperatura que queremos y la temperatura de la habitación iría subiendo hasta llegar a un punto, pues porque la caldera tendría una potencia calorífica que le dejaría hasta ese punto. Y si bajamos la temperatura, pasaría lo mismo. A nivel gubernamental, esta sociedad, por ejemplo, sería una sociedad bastante disciplinada. Ante una medida o una consigna que el gobierno hubiese dado, la sociedad se iría amoldando. Evidentemente tiene una inercia, no se amolda instantáneamente, pero sí que va amoldándose poco a poco hasta llegar a la consigna que el propio gobierno ha dado sin pasarse un pelo. Gobernar una sociedad así sería un chollo si no fuera porque habría que estar constantemente ganando las elecciones, pero por lo demás no habría ningún problema. Claro, el problema puede ser cuando el gobernante no lo tiene nada claro y empieza con las consignas para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, una sociedad de este tipo trata de amoldarse al sistema lo mejor que puede. Se va amoldando poco a poco, pero dentro de lo malo sigue estando dentro de un entorno controlado. No se nos ha ido dentro de la escala ningún tipo de problemática. Hay otro tipo de sociedades en las cuales, algo más reaccionarias, ante una consigna encontramos que hay elementos perturbadores que hacen que se sobrepase esa propia consigna, pero al final, mediante una amortiguación, llegamos a un punto de correlación con lo que de alguna manera se había planteado como consigna. Si esa consigna varía, automáticamente podemos volver otra vez, pasándonos esta vez por debajo, pero siempre dentro de un entorno rizado alrededor de la propia consigna que se nos ha dado. Como decimos, es una sociedad con un gobierno clásico y una sociedad absolutamente clásica. Si juntamos la anterior diapositiva de una sociedad más o menos temperamental con un gobierno que varía constantemente sus consignas y sus mensajes a la sociedad, nos vamos a encontrar ya con un espectro bastante más complicado. No se nos ha salido, pues porque Dios no ha querido, pero podría haber salido y alguno de estos picos haber alcanzado situaciones de no retorno. Sería un problema. Y es lo que puede ocurrir en un momento determinado cuando o bien la desorientación que transmite ese gobierno o bien las medidas que toma son absolutamente inaceptables por esa sociedad reaccionaria. Pasamos otra vez al tema de Smart Cities. Una ciudad normal, de las clásicas a las que estamos acostumbrados, puede estar formada por un gobierno, unas instituciones, unos ciudadanos y unas infraestructuras. Pero como hemos dicho antes, si la convertimos en ciudad conectada aplicando tecnología y educación, transformaremos esa ciudad en otra cosa completamente distinta, esa ciudad inteligente. Y entonces, esto que teníamos antes, que de alguna manera era un sistema bajo control y que en realidad a nivel social pues poco podíamos saber de él, simplemente lo que las encuestas nos podían dar, lo que se transmitía de alguna manera, pero era básicamente pues casi como un caos temperamental.
en este punto se acaba de convertir, si hemos aplicado estos dos puntos y estamos en una ciudad inteligente, en una red neuronal de inteligencia distribuida en la cual están conectados no solamente los ciudadanos inteligentes, sino que están conectados también todos los elementos e infraestructuras a los cuales se ha dotado de esa inteligencia y de esa conectividad, y dialogan de igual a igual. Con lo cual, este sistema, que a nivel industrial llamamos así, red neuronal de inteligencia distribuida, es completamente distinto en esencia de lo anteriormente visto. Ya me gustaría a mí ver cómo intenta alguien gobernar un sistema de estos con un sistema de control clásico, porque es complicadísimo. Porque este sistema reacciona y se comporta de una forma completamente distinta. Si intentamos aplicar la misma metodología que habíamos hecho antes al gobierno de este tipo de sistemas, nos vamos a encontrar con una respuesta de sistemas radicalmente diferentes a las que puede tener una sociedad que no es ni conectada ni inteligente. De hecho, nos vamos a encontrar con cosas como esta. Ante una consigna que pueda dar lo que es el propio gobierno, nos encontraremos que inicialmente puede ser aceptada, pero poco a poco el sistema tiene iniciativa propia y si no le cuadra esa consigna, va a estar buscando alternativas hasta que, por ejemplo, se dé otra consigna distinta, que la analizará, seguirá buscando otras alternativas hasta encontrar otra distinta, pero puede llegar a este punto de aquí. Ahí. Ese punto es un punto de no retorno. Y los sistemas de red de inteligencia distribuida os garantizo que lo hacen. Ese punto de ahí, si estuviéramos hablando de un proceso químico, sería una explosión. Si estuviéramos hablando de un proceso mecánico, sería una rotura. Y si estamos hablando de un proceso social, es una revolución. Luego, gobernar con un sistema clásico una ciudad inteligente no parece buena idea. No parece buena idea. ¿Cómo debería ser entonces el gobierno de esa ciudad? Pues el gobierno de esa ciudad debe de ser, si mi experiencia a nivel industrial sirve de algo, un gobierno en el cual cada uno de los ciudadanos, cada uno de los elementos de las infraestructuras tenga un pedacito de sistema de gobierno y estén conectados todos unos con otros, pero no necesariamente todos con todos, compartiendo esa responsabilidad de optimizar esos objetivos que habíamos dicho inicialmente. No se trata que alguien desde fuera, como un sistema centralizado, mida nuestra sociedad, saque sus datos y gestione unas acciones nuevas para que la sociedad evolucione, sino que esa responsabilidad va a estar en todos y cada uno de los elementos que forman parte de la ciudad inteligente. Y por todos y cada uno, repito, están no solamente los ciudadanos, sino también las propias infraestructuras tecnológicas, que tendrán la capacidad, y cada vez más, de tomar sus propias decisiones y de interaccionar con los propios ciudadanos. A partir de ahí, ¿qué papel le queda a los gobernantes? Pues los gobernantes deben escalar a otro nivel. Deben escalar a un nivel tal que, de alguna manera, se configuren como los generadores de estrategias. Las labores de mantenimiento diarias y habituales, cotidianas, de esos sistemas de gobierno, recaerán dentro de la propia red. No recaerán dentro de ningún tipo de institución que tenga que supervisarlas o monitorizarlas, sino que las propias redes se van a autorregular. Y con redes, vuelvo a insistir, son no solo los ciudadanos, sino también los entes pseudointeligentes que van a estar en las infraestructuras de la ciudad inteligente. Ellos se van a regular solos y van a optimizar esos conceptos siguiendo, evidentemente, ese generador de estrategias. Si vemos un poco cuál era el esquema anterior, este de aquí, el generador de estrategias sigue estando. Pero estos objetivos concretos que se marcaban inicialmente dentro del propio gobierno del sistema pasan a estar internamente dentro de la propia red. Cada uno de estos elementos va a tener la responsabilidad, junto con su red conectada, de optimizar esos objetivos. A partir de ahí, de este generador de estrategias, ya lo único que nos queda es dar una nota final de Theodore Roosevelt, en el cual nos dice que las grandes democracias tendrán que evolucionar y que si no lo hacen, pronto dejarán de ser grandes o dejarán de ser democracias. Y eso es todo. ¿Sí?